Hola a todos, a todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase. Bien, hemos pasado nuestra primera semanita. Para que ustedes sepan algunas cuestiones, toda la semana el equipo de profesores me reporta a mí cómo van avanzando ustedes, las dificultades que están teniendo, para que yo pueda reforzar o aclarar cualquier tipo de dudas que puedan tener, ¿vale? Siempre estamos en contacto constante en todo el equipo. Entonces, pues me comentan algunas cositas. Una de ellas es que, bueno, algunos de ustedes cuando hacen los ejercicios de estoy consciente de que estoy consciente, o cuando hacen la parte de no creo en el drama y estas primeras integraciones, pues tienen esa sensación como que se quedan dormidos. También les sucede cuando están viendo mis clases. A lo mejor cuando es en directo un poco menos, pero que también, y sobre todo cuando ven la segunda clase de la semana. No es que se queden dormidos. Sé que a veces soy aburrido, pero no es verdaderamente eso. Se llama trascender, ¿vale? Si recuerdan, también en la zona de estudiantes tienen una sección que se llama vídeos extras y ahí les vamos a ir subiendo vídeos de apoyo para que puedan ir comprendiendo algunas cositas más. Hay algunos detalles en los cuales no suelo puntualizar porque no quiero distraerme y quiero centrarme en lo que tengo que enseñarles. Entonces, pues esas cositas se les van subiendo en vídeos extras. Entonces, ahí en esa sección verán que hay un vídeo que se llama Dormir versus Trascender. Ahí les explico qué es lo que sucede cuando estás haciendo estoy consciente de que estoy consciente. O cuando se quedan dormidos en mis clases. Se llama Trascender. Ahí les explico por qué sucede. Es totalmente normal. No es que no se lo estén tomando en serio. No es que lo estés haciendo mal, ¿vale? Es totalmente normal. Igualmente, en nuestra escuela no creemos en llamar atención ni nada de eso, en llamarle la atención a nadie. Así que si te pasa durante mi clase, obviamente no te veo porque es online, pero si te pasa en una clase con un profesor, con tu terapeuta, no pasa absolutamente nada, porque sabemos que no estás durmiendo, sino que se llama trascender, ¿vale? Más puntualizaciones. Cada semana tienen 2 clases. Las 2 clases suelen ser más o menos parecidas, en algunas cambio los ejemplos, explico las cosas de diferentes puntos de vista y a veces hay temario en una que no está en la otra. El curso son las 2 clases, una en vivo y la otra grabada. Esa clase grabada fue la que di la edición pasada. La di, estamos en que en enero, bueno, pues la di en agosto del 2018, así que es muy reciente. ¿Vale? Entonces es importante que vean las 2 porque a veces alguna de las dudas que tienen está respondida en la otra clase que no has visto todavía. ¿Vale? Más cositas. Aquellos de ustedes que han visto mis vídeos que están en YouTube, etcétera, etcétera, por el momento está el curso iniciando. Y hay muchas cosas que ya me han oído, que ya lo habían escuchado, es porque estamos arrancando y estamos empezando desde cero. Estoy empezando como si nadie me hubiese visto nunca. Ahora vamos a ir profundizando cada vez más. Tienen que tener un poquitito de paciencia aquellos de ustedes que han visto algunos de mis vídeos para que vayamos profundizando. También hay otra cuestión. Todo lo que les enseño no es cuestión solo de entenderlo aquí, sino tienes que ponerlo en práctica, tienes que sentirlo. Y te pongo un ejemplo. Si has visto mis vídeos, quizás me hayan oído decir N cantidad de veces acerca de las proyecciones. No proyectes tu dolor, no culpes a los demás de cómo te sientes, lo que les dije la semana pasada. Entonces hay quien me dice, pero eso ya lo has dicho un montón de veces. Ajá, te pregunto, ¿sigues proyectando? Sí, ¿verdad? Bien, te queda un poquitito al menos todavía que trabajar. Todavía necesitas escucharlo un poquitito más, porque todavía sigue habiendo un alto nivel de proyección, o de drama, o de querer huir y negar tu dolor y tu sufrimiento, ¿vale? Entonces tengamos un poquito de paciencia aquellos de ustedes, ¿vale? Se los agradezco mucho. Ya verán cómo vamos profundizando y van a estar satisfechos. La otra cuestión, sí, me repito muchísimo. Digo una idea y la digo de 20 maneras diferentes. Esto se debe a varios motivos.
Primero, hay personas que necesitan escuchar la misma información hasta 3 veces para que haga clic y les caiga el 20 o lo entiendan. Además de esto, somos muchos. Y por mi experiencia, si yo pongo un ejemplo que tú no has vivido, no te reconoces en él, y como no te reconoces, tu subconsciente dice, yo no soy así. Por tanto, no haces el ejercicio de encontrarte, de ver cómo te afecta a ti de una manera o de otra, y se me desconectan. Así que lo que hago es, la misma idea la desarrollo desde un montón de perspectivas, para que lo oigan muchas veces, desde diferentes dinámicas, y trato de agarrar a la mayoría de ustedes que digan, vale, sí, en lo que estabas diciendo antes yo no soy así, pero me acabas de agarrar aquí, ¿vale? Y eso es lo que nos permite ir avanzando y ir evolucionando. Así que estas son algunas cuestiones técnicas. También verán con frecuencia que en lugar de mirar a la pantalla, miro para un lado, a veces para arriba. Es porque trabajo con una segunda pantalla donde tengo todos los controles de la transmisión para ver si la transmisión está bien, para cambiar y mostrarles la pizarra, y por eso tengo que mirar para esos lados. No es que me esté distrayendo, no es que esté haciendo otra cosa, es simplemente que si les quiero mostrar la pantalla, la pizarra, tengo que mirar, cambiar el control, hacer clic, ¿vale? Para que entiendan que cuando estoy dando clases a ustedes, estoy al 100% con ustedes, no hago absolutamente nada más que estar con ustedes. Bien. Otro detallito que me comentan los profes de esta semana es que a algunos de ustedes no les queda todavía muy claro eso de estoy consciente de que estoy consciente, y a otros les ha empezado a causar como una pequeña presión en la cabeza. La presión en la cabeza es normal, se debe a que el ejercicio es nuevo, a que el ejercicio es raro, sé que es raro, y hay una parte de nosotros que quiere entenderlo, que quiere sentirlo, que quiere, y eso es lo que genera esa presión en la cabeza. Entonces tenemos que tomárnoslo con calma y entender que, bueno, que esto es un proceso de ir aprendiendo, y que, como todo, hay una cuestión que es muy importante. Cuando afrontamos una enseñanza o un conocimiento nuevo, rompe las estructuras de lo que sabíamos previamente. Y al cerebro le requiere cierto tiempo adaptarse, entenderlo, moldarse. Y eso es lo que sucede cuando estoy consciente de que estoy consciente. Todos los años siempre nos sucede que se quedan como no lo entendí, no me queda claro, no sé si lo estoy sintiendo o no. Así que vamos a simplificarlo un poco. Presta atención a mi taza verde, ¿vale? Ahora estás viendo la taza. Ver la taza es estar consciente de la taza. Continúa mirando a la taza. ¿Puedes darte cuenta que estás prestándole atención a la taza? No solo estás viendo la taza, sino que además estoy consciente, sé que estoy mirando la taza. Así que por un lado está el mirar la taza, por otro lado está el, sé que estoy mirando la taza. Mirar la taza es estoy consciente. Darme cuenta que estoy mirando la taza es estoy consciente de que estoy consciente. ¿Vale? Ahora vamos a llevarlo a nuestro interior. Presta atención a ti, a tu respiración, a tu cuerpo. Simplemente permanece consciente de ti. Prestas atención a ti, a tu interior, tu cuerpo, como si tú fueses dicha taza. Bien, ahora date cuenta que estás prestando atención a ti. ¿Lo ven? Es simplemente, me estoy prestando atención a mí y lo sé. Sé que me estoy prestando atención a mí mismo. Y esto es lo que traducimos en estoy consciente de que estoy consciente. Y esa es la frase que repetimos. Estoy consciente de que estoy consciente. Sé que estoy aquí. Sé que me estoy prestando atención. Sé que estoy conmigo. Estoy consciente de que estoy consciente.
sé que tengo la capacidad de observarme y de darme cuenta que me estoy observando. Bien. Respira, regresa aquí y cuando nos vamos acostumbrando a este sentimiento, lo que nos va dando es una sensación de paz, de calma, de tranquilidad. Y ese es uno de los motivos por el cual lo hacemos. Porque el objetivo es primero estar conscientes de nosotros mismos. Pero luego tenemos el sufrimiento y lo que voy a hacer es observar el sufrimiento como la taza, pero además darme cuenta que estoy observando el sufrimiento. Eso es lo que vamos a empezar a hacer inmediatamente a partir del día de hoy. También es bueno que durante las clases tengan agua o algún líquido para hidratarse, porque eso va a ayudar a que las enseñanzas fluyan mejor, a que haya menos resistencia cuando el cuerpo está bien hidratado. Bien. El último punto que me piden los profesores que aclare es con respecto al drama. Porque cuando les hablo del drama, sé que luego siempre empezamos a ver drama en todo y empezamos a creer que todo es drama. Y lo hago así porque necesitamos abrir ese paradigma. Entonces es la segunda semana donde entro a puntualizar. Tenemos que diferenciar lo que es el drama, cuando estoy en el drama, yo o alguien, o cuando estoy expresando mi dolor. Supongamos que, qué sé yo, por inventarme algo, que ayer tuve un mal día. Y tú me preguntas, hola, Shivagan, ¿qué tal estuviste ayer? Y yo te digo, pues la verdad, tuve un día espantoso. El tráfico estaba horrible, tardé mucho en llegar a la oficina, llegué tarde y luego tuve que abrir la lección de profesores y fue un caos porque hubo un error técnico, culpa mía, y me retrasó todo y me descolocó y no estoy dramatizando, estoy simplemente expresando cómo me siento, lo que me sucedió. Ahí no hay un drama como tal, simplemente estoy expresándolo. Por tanto, cuando tu terapeuta en la sesión grupal te pregunta cómo estás y le cuentas cómo te sientes, incluso si lloras, eso no es drama, estás expresando tu dolor. Pero en ese expresar el dolor llega un punto de inflexión donde ahora lo empezamos a colorear. Y ahí es donde empieza el drama. Ahí es donde viene esa exageración. Entonces, expresar el dolor no hay ningún problema. Eso te lo tienes que permitir mientras tú haces tus integraciones y en las sesiones con los terapeutas. Los profesores y terapeutas, ellos saben diferenciar muy bien cuándo sí estás en el drama de cuándo no, y les van a ir guiando para que aprendan esa diferenciación, ¿vale? Pero permítanse sentirlo. Llorar no es drama. Solamente es drama cuando lloras dramáticamente para obtener atención o porque lo estás exagerando y no te estás haciendo responsable de lo que estás sintiendo. De resto, no hay ningún problema, ¿vale? No queremos que sean palos de madera insensibles y que... No pretendemos eso. Nos lo tomamos con simplicidad. Cuando algo duele, lo sientes, si lloras, lloras, si no, no pasa nada y continuamos. Precisamente porque nosotros aprendemos a través de las experiencias y de lo que vivimos, me gusta con frecuencia hacer pequeños ejercicios donde vamos detectando e identificando diferentes situaciones aquí y allá. Es por eso que hoy vamos a comenzar de esa manera. Vamos a prestar atención a nuestro interior y lo primero que vamos a hacer es recordar cualquier discusión, problema más o menos reciente que hayas podido tener, ¿vale? Alguna dificultad, algo así. Y yo les voy a ir guiando paso a paso. Recuerda esa situación, permite que la molestia, dolor, lo que sea, aparezca. Y trata de identificar y de darte cuenta que hay una parte de ti que en lugar de querer acercarse hacia ese malestar, quiere darse la vuelta y huir. O simplemente no ir hacia ese dolor o sufrimiento. Encuéntralo.
Encuentra esa parte de ti que no quiere pensar en ese problema, que no le quiere dar vueltas, que no lo quiere sentir, que no lo quiere afrontar, que de cualquier manera está tratando de permanecer ahí donde estás para no acercarte o darte la vuelta y escapar. Y con tu mente como visualiza, imagínate que te acercas hacia ese dolor, hacia ese problema y nota la resistencia que hay ahí. Bien, respira profundo, regresa aquí. Fantástico. Esto es lo que llamamos una negación. Negar nuestro dolor, negar el problema. La semana pasada se los expliqué que lo hacíamos y nos tratábamos de entretener de X o Y manera, pero ahora quería que además viesen cómo desde el punto de vista emocional hay una resistencia. Si quizás no sintieron algunos de ustedes, unos pocos, si no sintieron ese querer huir o ir para otro lado, probablemente sí hayan podido sentir esa resistencia hacia ir hacia el problema o hacia el dolor, ¿vale? Esto es una negación del problema que tenemos, del conflicto, del dolor, de la molestia, de lo que quiera que sea. Entonces, hoy vamos a empezar estudiando lo que son las negaciones. Y para eso vamos a darle un poquitito de estructura al sistema para que lo vayamos comprendiendo. La integración emocional está basada en lo que llamamos el mapa del ego. Este mapa del ego está dividido, y lo vamos a estudiar, en 7 ramas. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, 7 ramas. Y hoy comenzamos con la primera. Esta primera rama que vamos a estudiar el día de hoy se llaman las negaciones. Y tenemos 3 formas en las cuales negamos el dolor y el sufrimiento que tenemos. No hay un orden específico, pero vamos a empezar el día de hoy estudiando el miedo para luego pasar al orgullo y a la vergüenza. ¿Vale? Estas son las 3 negaciones: miedo, orgullo, vergüenza. Ahora, les acabo de indicar que una negación es la manera en la que no queremos afrontar o queremos huir de nuestro dolor y de nuestros problemas. Y aquí voy a hacer un paréntesis para todos aquellos de ustedes que a lo mejor son terapeutas, psicólogos o han tomado otro tipo de cursos. Cuando estudiamos cualquier sistema, todos los sistemas están basados en una estructura, eso es lo que hace que funcionen. La integración emocional es tremendamente eficiente, pero jamás pretendemos que sea la única verdad y que todo lo demás esté mal. En absoluto pensamos de esa forma. Entonces, en la estructura que la integración emocional tiene, nosotros no tratamos todo lo que sentimos como emociones, sino que lo tenemos dividido y clasificado en estas ramas. Para muchos y en muchas filosofías o técnicas, el miedo es una emoción. Dentro del marco de la integración emocional, el miedo no entra dentro de las emociones, entra dentro de las negaciones. ¿Por qué? Porque nos impide llegar a lo que está verdaderamente detrás, al verdadero problema. Por eso lo llamamos una negación en lugar de una emoción. Pero por supuesto que el miedo lo sentimos, es así como lo vamos a integrar. ¿Vale? Entonces, esto no entra en conflicto con ninguna otra filosofía o técnica, es simplemente diferentes estructuras y que todas combinan sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, para nosotros, miedo, vergüenza y orgullo van a ser negaciones. Y las emociones, ya lo veremos ahí, van a ser abandono, rechazo y culpa. ¿Vale? Aclarado esto,
les digo, para nosotros el miedo es una negación del ego y no una emoción como tal. Entonces vamos a volver por aquí a la pizarra para entender un poco más esto de las negaciones. Les decía, aquellos de ustedes que les haga ruido que yo les diga que el miedo no es una emoción sino una negación, no quiero decir con esto que no lo suframos o que no duela. Simplemente digo que lo vamos a resolver y lo vamos a trabajar como una negación. Si por aquí estoy yo y tengo una negación, como estamos hablando en este caso, el miedo, las negaciones, no solamente el miedo, sino las tres negaciones, es una coraza, es con lo que envolvemos. Pero la realidad está en que el verdadero problema y dolor está dentro, está debajo de nuestras negaciones. Entonces, el miedo, la vergüenza, el orgullo, en definitiva, las negaciones nos impiden acceder al verdadero dolor, a las verdaderas emociones que están detrás. Y por supuesto que duelen, ¿vale? Por supuesto que duelen, pero no es el verdadero problema. Es lo que lo esconde, lo disfraza y nos impide llegar al núcleo. Es por eso que de aquí a las próximas 3 semanas vamos a estar trabajando una negación por semana. Esta semana solo vamos a trabajar el miedo. Vamos a tener 7 días para integrar, entender, comprender el miedo. Y luego 7 días para el orgullo y luego 7 días para la vergüenza. Y a partir de ahí avanzaremos más rápido. Esto se debe que cuanto más, dirémoslo así, cuanto más rápido y más experiencia tenga yo en ir eliminando y ir borrando esa barrera, ese miedo, con mayor facilidad voy a poder acceder a lo que está dentro. Así que nos vamos a pasar un montón de tiempo rompiendo esa armadura para que entonces podamos acceder a lo que está verdaderamente en el interior. Entonces esta semana van a ser 7 días para romper las barreras y las resistencias de un miedo tras otro, un miedo tras otro, un miedo tras otro. ¿Vale? Lo cual es absolutamente fabuloso porque además les va a ayudar a manejar pues cualquier tipo de miedo, de pánico, situaciones de ese tipo que puedan estar viviendo o experimentando. ¿Vale? Respira. Vamos a identificar la principal característica del miedo. Respira y presta atención a tu interior. Y recuerda un miedo que tengas. Puedes recordar uno cualquiera. Para ayudar voy a empezar a sugerir algunos miedos comunes. Miedo a perder tu trabajo. Miedo quizás a que tu pareja te deje o te sea infiel. Miedo a enfermar. Identifica un miedo que tengas. Todos tenemos algún miedo sin resolver. Absolutamente todos. Y date cuenta que en el primer momento que el miedo se activa, lo primero que sucede es y me quedo quieto. Hay una sensación de no moverme, de quedarme bloqueado. Encuentra esa sensación de el shock, el susto y ese proceso de congelamiento. Miedo a las alturas, por supuesto que sí, miedo a los perros. En cualquiera de esas situaciones, cuando cualquier miedo se activa,
inmediatamente tenemos ese primer shock de no movernos, de paralizarnos, de congelamiento. Encuéntralo. Bien. Respira profundo. Regresa aquí. Tomamos una respiración vocal. Sé que el miedo no está integrado. Primero quiero que lo identifiquemos y les garantizo que vamos a hacer una integración muy profunda con el miedo en un momentito, pero primero tengo que despertar el miedo para que todos estemos en la misma onda, en el mismo proceso, ¿vale? Entonces, efectivamente, cuando este miedo se activa, para algunos es el nudo en la garganta o en el estómago, en algunas ocasiones los miembros, los brazos, las piernas se paralizan y es esa sensación de... Y ahora no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no me puedo ni mover y nos quedamos congelados. Eso es lo primero que causa el miedo. Un estado de bloqueo, un estado de congelamiento. También puede causar dificultad para respirar cuando ahora ese miedo se empieza a convertir en pánico o se empieza a convertir en un ataque. ¿Vale? En un par de clases tendremos una clase de somatización para explicarles cómo las emociones afectan a nuestro sistema nervioso y a nuestro cuerpo, para que puedan entender por qué tienes insomnio, por qué tienes ataques de ansiedad, de pánico. Todo eso lo vamos a cubrir, no me lo sé de memoria, pero no sé si es dentro de 2 clases o una cosa así. ¿Vale? Es parte del aprendizaje. Entonces, el miedo, esto es lo primero que suele causar. Un estado de bloqueo, de congelamiento. Y como les decía, a lo mejor te ha sucedido alguna vez que estás en el trabajo o con tus padres y tu jefe te llama la atención o alguien te juzga por algo y en ese momento no sabes ni qué decir, no le contestas, te quedas en blanco y te quedas como... Termina ese momento y a lo mejor estás yendo a tu casa y mientras ya estás yendo a tu casa empieza, ¿pero por qué no le contesté? Le tenía que haber dicho que bla 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 bla. ¿Pero por qué me quedé callado? Es que soy tonto, es que siempre me pasa igual. La próxima vez que vea le voy a decir que bla 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 bla. Y la siguiente vez que sucede, te vuelves a quedar callado. Y cuando te vuelves a ir a tu casa, vuelves otra vez, es que le tenía que haber dicho y... Lo que sucede es que si cuando esa persona te estaba llamando la atención o diciéndote lo que quería que te dijese, si en ti se detonó el miedo, ese estado de congelamiento hace que diferentes partes de tu cerebro no funcionen, se desactivan. Porque en el momento en el cual te están llamando la atención, te sientes amenazado, el miedo es parte de sentirnos amenazados, entonces entramos en modo supervivencia y toma control de nosotros una parte del cerebro que se llama reptiliano, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero esa parte es la que se apodera de ti y en esa parte no hay un raciocinio, hay una supervivencia, ¿vale? Es muy común también que hayan notado que cuando te da un miedo muy grande, sientes la tensión y la presión en tus brazos y en tus piernas. Por eso te dan los tembliques. Cuando algo te da mucho miedo, te da un shock, tus piernas y tus brazos se ponen a temblar. ¿A qué se debe esto? En ese momento, tanto fue el miedo, activó tu instinto de supervivencia y toda tu energía se va a los brazos y a las piernas, por si tengo que defenderme o si tengo que salir corriendo y huir. Entonces toda la sangre, la energía, todo se va a los miembros, piernas y brazos. Por tanto, llega menos riego sanguíneo a tu cerebro, a tu estómago, te impide pensar, te impide sentir, no sabes ni qué decir y te quedas así hasta que ese proceso termina, la sangre empieza a distribuirse de manera normal, cuando esa amenaza ya ha pasado, y entonces ahora recuperas la capacidad de pensar y es cuando dices, debí de haberle dicho, es que no se me ocurrió y... ¿Comprenden? Sé que muchos se reconocen en lo que estoy diciendo. Por supuesto, cuando este sistema nervioso se satura mucho, viene también el llanto. Y a veces lloramos del miedo, es una forma en la que el cuerpo libera esa necesidad de supervivencia. Tartamudeo, todo eso viene de
lo mismo, ¿vale? De cuando las emociones afectan a nuestro sistema nervioso. Pero en este caso estamos hablando en concreto del miedo y de este estado de congelamiento que nos suele suceder. Así que vamos a dar el siguiente paso. Respira, presta atención a tu interior. Recuerda una de estas situaciones de miedo que hayas podido experimentar. Recuerda el miedo y date cuenta cómo diferentes partes de tu cuerpo empiezan a tensionarse. Tus brazos, tus piernas especialmente, también puede ser el abdomen. Observa cómo se empiezan a tensionar, a contracturar, a endurecer. Toma conciencia de toda esa tensión en tu cuerpo. Sintiendo toda esa tensión y presión en tu cuerpo, toma una respiración profunda y pon tu intención de relajar tu cuerpo. Respira, permanece consciente. Relaja tus brazos, relaja tu abdomen, relaja tus piernas, permanece consciente. Bien, eso es. Relajo brazos, piernas, abdomen, cabeza y solo permanezco consciente de que estoy consciente. Continuemos. Identifica y siente el miedo. Y date cuenta que en el fondo el miedo es a no saber qué va a suceder. El miedo es a lo desconocido, a no saber cómo manejar la soledad o una enfermedad o cualquier situación. El miedo es no sé lo que va a suceder, no sé lo que me pueda pasar. Respira. Permanece consciente. Consciente de que estás consciente del miedo a lo desconocido. Toma una respiración profunda y regresan de nuevo aquí. Respiración vocal. Sé que estos ejercicios todavía no son agradables. Les agradezco vuestra paciencia. Cuando trabajamos el miedo, nuestro miedo siempre viene a lo desconocido, a no saber qué va a suceder, a dar el siguiente paso en la vida y no saber qué va a haber ahí, o qué pueda pasarnos, qué va a ser de nosotros. En ocasiones hay personas que me dicen, no, pero yo tengo miedo del pasado. No, no tienes miedo del pasado, porque el pasado ya lo conoces. Lo que tienes es miedo a que una experiencia del pasado se repita en el futuro. Ese es tu miedo. Pero tu miedo no es del pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo en el pasado sufrí maltrato. Yo no tengo miedo por el maltrato que sufrí en el pasado. Eso ya pasó. Yo tengo miedo de vivir una nueva experiencia de maltrato. Respira. Aquellos de ustedes que en este momento se están sintiendo mal, es totalmente normal.
Solamente respira, permanece consciente de ti, sintiendo ese dolor, al mismo tiempo que sigues la clase que les estoy dando. ¿Vale? Entonces, el miedo no viene del pasado. No tenemos el miedo en el pasado porque eso ya es conocido. Si tú en el pasado estuviste solo, sola, y dolió demasiado, tienes miedo a que si vuelves a estar solo o sola, vuelva a doler como dolió en el pasado. Así que, en definitiva, el miedo es siempre a todo aquello que no podemos controlar, a aquello que desconocemos. Y primero nos congela, quedamos ahí estancados en ese shock, pero luego otra de las consecuencias que tiene esto es que como causa ese shock y ese miedo a lo desconocido duele tanto, empezamos a mentirnos, a engañarnos y a caer en falsas ilusiones y expectativas. Y ahora nos empezamos a decir mentiras. Él nunca me haría esto, ella nunca me haría lo otro. Y nos empezamos a contar un montón de mentiras y de fantasías, nada más que para no sentir el miedo. Nos mentimos a nosotros mismos, mentimos a los demás. Todo esto subconscientemente, no lo haces adrede, no eres mala persona. Pero es simplemente porque no quiero afrontar el miedo. Respira. Respira y toma conciencia de la parte de ti que quieres saber absolutamente lo que va a sucederte a ti y a tu familia, la parte de ti que necesita saber que todo va a estar absolutamente bien, que todo va a estar absolutamente correcto y que quieres saber qué es lo que va a suceder. No es posible. Respira. No hay manera de saber si vas a volver a estar solo o sola en la vida. No hay manera de saber si alguna vez alguien te va a volver a insultar, hacer bullying, criticar o golpear. No hay manera de saber si vas a enfermar tú o alguien de tu entorno. No es posible. Respira. Lo que sí es posible es vivir sin ese miedo, sin ese pánico y sin esa obsesión. Y eso es lo que queremos lograr. Y es en lo que vamos a trabajar esta semana. Pero ya eso aparte se estudia en el siguiente nivel. No hay un destino de vida, no hay una misión, no hay nada así, no está nada escrito. Así que no hay manera de saber y de tener absolutas certezas en nada. Tenemos que aceptar vivir con una cierta incertidumbre donde tenemos que transformar el miedo en prudencia. Ese es uno de los objetivos. Porque la prudencia nos hace ser responsables, nos hace cuidarnos, nos hace protegernos para que seamos lo más felices posible, para que todo esté lo mejor posible. Pero sigue sin haber una garantía. Mientras que el miedo se parece a la prudencia, pero no lo es. Porque el miedo se apodera de ti y toma decisiones por ti. Pongo un ejemplo. Diferencia entre el miedo y la prudencia, el más básico que siempre uso. Cuando éramos niños, nos enseñaron que para cruzar la calle había que mirar a ambos lados por el miedo a que nos pudiesen atropellar. Si ahora como adulto miras a ambos lados con miedo a que te atropellen, estás mal. No puede ser que te dé miedo cruzar la calle todos los días cuando cruzas una calle cada 5 minutos. Como adultos, miramos a ambos lados por la prudencia de cuidar de nuestra salud, de estar vivos y de disfrutar de la vida, pero no por miedo o pánico. Entonces, la acción aparentemente es la misma, mirar a ambos lados. Pero la diferencia está en cómo me siento y qué es lo que me empuja a mirar a ambos lados. Lo que me debe empujar es la prudencia de ser feliz, porque así no estaré sufriendo. Mientras que si lo que me empuja es el miedo, lo voy a estar pasando mal. Respira. Segundo ejemplo típico. Ahorrar es prudente. Ahorrar es algo bueno. No siempre se puede ahorrar,
Pero cuando podemos ahorrar, ahorrar es una muy buena idea. Ahora te pregunto, sé honesto, honesta contigo. No necesitas decirlo, solo sé honesto contigo. ¿Ahorras por la prudencia de ser feliz y vivir cómodamente? ¿O por miedo a tener un problema económico? ¿O por miedo a tener una crisis? ¿Cuál es tu principal motivante que te lleva a ahorrar? Y en la inmensa mayoría de los casos, lo que te hace ahorrar es el miedo a tener problemas, el miedo a tener una crisis, no la prudencia. Entonces, la acción es la misma, ahorrar. ¿Cuál es la diferencia? La emoción que te mueve a hacerlo. Y una segunda diferencia, cuando ahorras por prudencia, si luego necesitas parte del dinero ahorrado, pues para eso lo ahorraste y lo utilizas. Cuando ahorras por miedo, no te atreves a meter la mano en los ahorros, que precisamente son para cuando tienes problemas, pero no lo quieres tocar porque tienes miedo que todavía vengan más problemas, así que no tocas el dinero de los problemas. Y si lo tocas, empiezas a sentir cada vez más miedo porque estás sacando dinero de los ahorros para los problemas y lo empiezas a complicar todo. ¿Comprenden? Lo que tenemos es que ser prudentes en la vida. Y el miedo es absolutamente maravilloso porque mientras no somos prudentes, nos ayuda a sobrevivir. Si no fuese por el miedo, nos hubiese atropellado un coche. Si no fuese por el miedo, quizás no hubieses ahorrado nunca en tu vida. Pero ya somos adultos, maduros, para transformarlo en prudencia. Y entonces ahora, como sano, no por miedo a enfermar, sino por la prudencia de disfrutar de mi cuerpo. Y hago ejercicio no por miedo a engordar, sino por la prudencia de sentirme bien conmigo, de poder no sentirme asfixiado cuando subo 2 pisos por las escaleras, de sentirme a gusto y disfrutar más de la vida, no por el miedo a... ¿Comprenden? ¿Quieres tener un seguro de accidente, de muerte, de lo que sea? Hazlo por prudencia, no por miedo. Integra tu miedo a que puedas enfermar o tener un accidente tú o los tuyos, lo integras, lo resuelves y luego vas y te haces tu seguro para tenerlo como una prudencia. ¿Vale? Pongo otro ejemplo ahora personal. Me muevo todos los días en patinete eléctrico por medio de la ciudad donde es un caos el tráfico. Cuando era niño, mi mamá trabajaba en una correduría de seguros y cada vez que alguien tenía un accidente en moto, a mi madre le espantaba y llegaba a casa y nos lo contaba cómo se habían matado, partido huesos, que nos contaba todo lo que había sucedido, lo cual generó en mi interior un miedo a motos, bicicletas, a todo este tipo de vehículos. A día de hoy, así es como me muevo por la ciudad, y cuando empecé a hacerlo me di cuenta que había una parte de mí que miraba para todos lados por miedo, no por prudencia. Y cuando me di cuenta dije, no quiero estar todos los días manejando mi patinete con el miedo a que me atropellen, porque no quiero vivir esa angustia 4 veces al día cada vez que hago un trayecto. Así que me senté a integrarlo, a perdonar las experiencias del pasado, a integrar ese miedo, toda esa cuestión, y sustituirla por prudencia. Tengo que saber que manejar un patinete eléctrico tiene más riesgos que un coche, porque soy más vulnerable, y simplemente tengo que ir con mayor cuidado, prestar más atención, ser más prudente, pero ya está. Y en ese momento que hice el cambio, ahora en lugar de ir manejando la patineta con miedo y pendiente de todo, ahora voy pendiente de todo, disfrutando el paseo. Hago exactamente lo mismo. En los cruces reduzco la velocidad, estoy pendiente de los que pueden abrir la puerta sin mirar para detrás, estoy pendiente de lo que pueda suceder, pero no con el miedo, sino disfrutando de mi paseo, de mi transporte, ¿Entienden? Esa es la diferencia. No significa no ser responsable, no significa no ser prudente, jamás les enseñaría algo así. Lo que te estoy diciendo es qué te mueve a ti. Respira.
Ahora, para transformar este miedo en prudencia, el procedimiento es integrar el miedo. Y para integrarlo consiste en sentirlo conscientemente, en permanecer ahí para que nuestra conciencia pueda disolverlo por completo. Así que vamos a hacer primero un pequeño ejercicio para detectar otra cosa más que me interesa del miedo y de ahí pasaremos a la integración. Respira, presta atención a tu interior. Recuerda el miedo de una situación específica. Y date cuenta cuánto tu miedo elige por ti. Cuánto condiciona tus decisiones y tus acciones por el miedo y por el pánico. Respira. Esa cantidad de veces donde tú no tomaste la decisión conscientemente y desde la pura libertad, sino que la decisión la tomaste por miedo. Y por ese miedo, la decisión que tomaste fue aquella que tú sentiste que iba a causarte menos sufrimiento. No estoy diciendo que haya sido incorrecto. Estoy diciendo que el miedo tomó la decisión por ti. Respira, permanece consciente, entendiendo, dándote cuenta de las diferentes situaciones donde el miedo eligió por ti. Quizás donde te gustaba a alguien y el miedo a dar el paso hizo que ni siquiera te acercases a esa persona. El miedo a tu jefe que quizás te impide pedir unas vacaciones o un aumento de sueldo. El miedo a relacionarte con personas que te impide tener amistades o pareja. Observa cuántas y cuántas formas el miedo te condiciona, te limita y elige por ti. En cada una de esas situaciones no has sido libre, sino que tu miedo te controló. Y de ahí, respira y vamos al miedo. Ve al miedo. Siente el miedo. Si es muy intenso, no creo en el drama. No creo en el drama. Estoy consciente de que estoy consciente. Respira. Imagina ese miedo, ese pánico, como si fuese un jacuzzi de agua caliente, de agua hirviendo. Y sé que va a doler, pero ten el valor. Entra en ese jacuzzi de miedo y de pánico. Consciente de que estás consciente. No creo en el drama, pero ve a ese miedo, a ese pánico y permanece ahí sin cambiar nada, sin huir, solamente consciente de que estoy consciente del miedo. Respira. No creo en el drama. Para aquellos de ustedes que es demasiado intenso, que es pánico, en este momento abre tus ojos,
Permanece consciente de ese miedo, de ese pánico. Haz el siguiente ejercicio. Mira a tu alrededor. Mira las paredes a tu alrededor. Mira el techo. Mira el suelo. Mira detrás tuyo. Toma conciencia. En este momento no hay ningún peligro. En este momento no estás bajo ninguna amenaza. En este momento no te está sucediendo nada. Respira, toma conciencia y dilo en voz alta. En este momento no hay ningún peligro, no hay amenaza, no me está sucediendo nada. Hay una parte de ti que no es consciente de esto, por eso necesitas decirlo. Específicamente en el pánico, estoy a salvo. Estoy a salvo, no está sucediendo nada en este momento. Para que baje ese shock, respira, relaja tu cuerpo. Ahora, vuelve a tu interior. De nuevo, consciente de que estoy consciente de ese miedo, de ese pánico, sin dramatizarlo, pero tampoco sin reprimirlo. Respira, permanece consciente y solamente vas a respirar y sentir el miedo. No creo en el drama. Estoy consciente de que estoy consciente. No hay amenaza, estoy a salvo. Y siento mi miedo, mi pánico. Y como los jacuzzi, lo que duele es al entrar, luego te aclimatas, pero permanece ahí en el miedo. Consciente de que estás consciente, respira, siente miedo. Tan solo ahí. Cuando venga una oleada más intensa, no creo en el drama, estoy consciente de que estoy consciente, estoy a salvo, siento el miedo. Respira, no huyas del tema, no cambies de tema, permaneces sintiendo el miedo, tu miedo. Relaja tu cuerpo, siente miedo. Y tú te guías a ti mismo, a ti misma. Cuando sea muy intensa, no creo en el drama, no creo en el drama, no creo en el drama. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy a salvo. Siento mi miedo, mi pavor, mi pánico. Si tu cuerpo empieza a temblar, o empieza el ataque, abres tus ojos, miras alrededor. Estoy a salvo, no hay ninguna amenaza, no me está sucediendo nada en este momento. No creo en el drama. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy a salvo. Vuelvo adentro, miedo. Respiro y siento miedo. De vez en cuando una respiración profunda y continúa sintiendo miedo. Permanece ahí, todavía hay más miedo. No cambies de miedo, permanece en el mismo. Miedo, eso es. Solamente un poquitito más, te lo prometo, luego habremos acabado. Miedo. Respira. Consciente. Miedo. No creo en el drama. Mis emociones no me controlan, mi miedo no me controla. Estoy a salvo. Siento miedo.
Pon toda tu intención y voluntad en sentirlo conscientemente. Cuanto más lo sientas conscientemente, más se va, más se disuelve. Me sumerjo en el jacuzzi de miedo y permanezco ahí, consciente de que estoy consciente. Venga una oleada más intensa, no creo en el drama, estoy consciente de que estoy consciente. Miedo, miedo, miedo. Eso es. Respiro y siento miedo. Toma una respiración profunda, deja ir el miedo a un lado y nos enfocamos solo en estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Relaja tu cuerpo y cambiamos a las caras sonrientes. Piensa en caras sonrientes, ridículas, infantiles, amarillas. Todos sonriendo, caras sonrientes por todos lados, alegría, felicidad, caras sonrientes, eso es. Y aunque no te apetezca, solamente piensa en la palabra alegría, felicidad, caras sonrientes, sin ningún motivo, sin nada o nadie involucrado, solo caras sonrientes, alegría, felicidad. Eso es, inspiro, alegría y felicidad. Lleva esa sonrisa a tu cara y todo en ti sonríe, alegría, felicidad, caras sonrientes. Toma una respiración profunda, regresamos aquí y hacemos una respiración vocal. Bien. Una cuestión importante. Cuando el miedo se empieza a hacer más grande, se transforma en lo que generalmente llamamos pánico, y el pánico es cuando ya afecta a nuestro sistema nervioso, que es cuando ahora te quedas paralizado también físicamente, cuando el cuerpo tiembla y empiezan todas estas sintomatologías. Es importante que comprendan que en ese momento hay una parte de ti que no sabe que no hay ninguna amenaza cuando estamos haciendo la integración emocional. Otra cosa es en el momento en el cual sucede. Pero cuando estás haciendo tu integración emocional no hay ninguna amenaza. Pero diferentes partes de ti que no vamos a ver ahora no saben que no está sucediendo, que esa no es la realidad. Por eso es que cuando tienes un pánico o un miedo así muy grande, es muy importante que en ese momento abras los ojos y te tomes un momento para mirar a tu alrededor. Necesitas verlo, necesitas mirar para todos lados, a veces incluso hacia atrás, para decirte, estoy a salvo. En este momento no hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro. Para que diferentes partes de tu cerebro y de tu cuerpo lo entiendan y pase de ser pánico a de nuevo miedo y afloje la intensidad en el sistema nervioso. Entonces lo hace. Ahora mismo estoy a salvo, ahora mismo nadie me está golpeando, nadie me está amenazando, ahora mismo nada de esto está sucediendo. Estoy a salvo, respiro, relajo mi cuerpo, estoy a salvo, estoy seguro. Y cuando baja, entonces vuelvo al interior, miedo. Y me permito entrar y sentir ese jacuzzi de miedo, entrar y sentir ese miedo. Cuando se hace muy grande, bueno, vamos a ver aquí ahora en la pizarra, porque sé que cuando lo vemos nos queda más claro.
los pasos, poco a poco vamos a ir desvelando todos los pasos de la integración emocional. Verde es un poquito llamativo, vamos a negro. Pasos de la integración emocional. Para los que no lo sepan, la integración emocional la abreviamos como IE. Tenemos la parte de la preparación, donde esta preparación incluye, por un lado, el paso de, primero estoy consciente de que estoy consciente, y el segundo paso es el de no creo en el drama. A partir de aquí viene ahora la integración emocional en sí, donde lo primero que vamos a hacer es recordar el problema después de habernos preparado, y en este caso, en el caso de esta semana, conectar y sentir el miedo, ¿vale? Y permanecer ahí en ese miedo. Ahora, una vez que estamos en este paso, de donde ya estamos en la integración emocional, ya estamos aquí, cada vez que sea necesario, vamos a regresar a estos pasos. Cada vez que duela demasiado, que sea muy intenso, que sea, voy a regresar a la estoy consciente de que estoy consciente, no creo en el drama. Cuando note que esa presión bajó, entonces regreso a la integración emocional. Que vuelve a intensificarse, vuelvo a estoy consciente de que estoy consciente, no creo en el drama. Que se convierte en pánico, en el caso de esta semana que estamos con el miedo, que se convierte en pánico, entonces lo que hacemos es abrir los ojos, mirar alrededor y afirmar estoy a salvo o estoy seguro o ahora nada está sucediendo. Puedes adaptar la frase a la que tú veas que te funciona a ti. ¿Vale? Entonces, el paso del pánico es para cuando estamos integrando el miedo. Cuando ya estemos integrando otras cosas más adelante, pues va a ser diferente. Pero esto es lo que hemos visto hasta ahora de los pasos de la integración emocional. Me preparo a través de estoy consciente de que estoy consciente, no creo en el drama, y ahora recuerdo el problema, conecto con el miedo y lo siento. Y aplicamos el estoy consciente y no creo en el drama cada vez que sea necesario. Que se me va mucho de las manos y entro en pánico. Abro los ojos, miro alrededor, estoy a salvo, no está sucediendo nada, no hay peligro, estoy seguro, y lo dices incluso en voz alta para tú oír tu propia voz. ¿Vale? También para que entiendan un poco cómo funciona nuestro sistema emocional y la integración, porque les va a suceder, funciona como oleadas. Y algunos de ustedes lo pudieron sentir. Cuando tu integración emocional empieza, generalmente afrontamos un dolor muy grande. Pero luego de unos minutos empieza como a suavizarse y se suaviza hasta que a veces puede ser incluso que llegue un momento donde tienes la sensación de que ya no estás sintiendo ningún tipo de miedo ni de nada. En realidad es que simplemente se calmó esa oleada. Y entonces ahí de nuevo viene otra oleada, un poco mayor o menor, y luego un momento un poco más tranquilo, y luego otro. Y así es como va sucediendo. Entonces, cada vez que llegamos a uno de estos puntos donde viene una oleada intensa, estas oleadas intensas que vienen, lo que tienes que hacer es, estoy consciente de que estoy consciente, no creo en el drama. Que en lugar de ser de ese tamaño, viene de este tamaño. Bueno, abro los ojos, estoy a salvo, nada está sucediendo, no estoy amenazado, ¿vale? Y entonces
continúas con tu integración emocional. Bien. Como les dije, que así fue como empezamos esta integración, el miedo te ha hecho tomar un montón de decisiones que no fueron desde la libertad, sino que el miedo te limitó, te condicionó a diferentes acciones. Y eso es lo que vamos a analizar también durante esta semana. Y por eso es tan importante que lo integremos y lo trabajemos para que el miedo no siga apoderándote de ti en cada una de las situaciones que vamos viviendo. Hay una pregunta que siempre es común en las primeras clases y es, pero Shivagan, al sentir este miedo y hacer lo que acabamos de hacer, ¿no estoy creando más miedo porque aquello en lo que me enfoco y pienso es lo que creo? No. Esa teoría tiene muchísimas fallas, tiene un par de cosas buenas, pero tiene muchísimas fallos. Yo no estoy diciéndoles que te inventes un miedo que no tengas. Eso sería ridículo. Jamás te diría que te inventes un miedo. Lo que estoy haciendo es decirte, el miedo que acabas de experimentar ya está en ti, no lo has creado, ya estaba en ti. Y ya estaba igual de grande como lo acabas de ver. Así que con la integración emocional no creamos nuevas emociones negativas, si no, no funcionaría, sería justo lo contrario. Pero tienen que entender que esa idea y esa filosofía de te sientes mal, no le prestes atención o te vas a sentir peor, es mentira. Eso se llama reprimir y te va a llevar a muchísimos más problemas. Nuestro dolor lo afrontamos conscientemente. Si no lo haces conscientemente, entonces es cuando estás dramatizando y es cuando todo empeora. Pero cuando lo hacemos con los pasos que les estoy enseñando, no creo en el drama, estoy consciente de que estoy consciente y ahora sí que sí voy a sentir mi dolor sin drama, pero sintiéndolo del tamaño que esté. Así es como se disminuye. Bueno, entonces no tengan miedo, no vas a crear ningún miedo, no vas a crear nada que no tengas ya en tu interior. Todo lo contrario, lo que vamos a hacer es sacarlo fuera para no seguir con esta carga en nuestro interior. Así que despreocúpense de eso por completo, ¿vale? Bien, ¿qué más cositas? Déjenme pensar. Cuando terminamos la integración emocional, es muy importante realizar la técnica de las caras sonrientes. Y con frecuencia he comprobado que a la mayoría de las personas no lo hacen porque les parece ridículo, les parece aburrido o simplemente se olvidan de hacerlo. Y eso es un grave error. Les explico. El miedo que acabamos de integrar estaba en nuestro interior, como bien les estaba comentando. Y vamos a suponer que era de un tamaño así, por decir algo. Entonces, con la integración emocional que acabamos de hacer, empezamos a liberarlo, a deshacer este miedo. Es muy posible que todavía les quede algo por integrar, porque estamos enseñando poco a poco, y eso es lo que vamos a trabajar durante toda la semana. Pero en este ratito hemos liberado una buena cantidad. Ahora, metafóricamente hablando, en nuestro interior se ha quedado un hueco, un vacío que antes ocupaba el miedo. Entonces, para evitar que este miedo vuelva a ocupar este espacio, que eso no lo queremos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo vamos a rellenar adrede con caras sonrientes. ¿Vale? Sí. Para que todos esos huecos y vacíos que vamos teniendo tras cada integración se rellenen con algo positivo, como es la alegría.
Esta técnica de las caras sonrientes es muy buena porque además les va a enseñar a sentir alegría sin ningún motivo, sin ninguna razón, simplemente porque te enfocas, porque tú quieres y porque así lo decides. Así que no pensamos en nada gracioso, no pensamos en niños, no, simplemente alegría, cara sonriente. Y también te va a ayudar a fortalecer tu fuerza de voluntad de decir, voy a hacer mis caras sonrientes. No me apetece, ok. Cuando no me apetece hacer las caras sonrientes, ¿qué es lo que hago? Lo falsifico. No me apetece sonreír. Y forzo una sonrisa totalmente falsa, hipócrita, pero te mantienes ahí pensando, alegría, felicidad, alegría, felicidad. Y llega un momento en que tu ego se rinde y, alegría, felicidad. ¿Vale? Si no llegan al punto de la sonrisa como tal, no importa, pero sí es importante que hagan el esfuerzo para conectar con ese estado. ¿Vale? También para que lo comprendan, les pongo un ejemplo. Si alguna vez, si aquellos de ustedes que tienen niños o sobrinos, cuando llega el momento de la ducha, nunca se quieren duchar y tratan de escaparse de la ducha. Pero una vez que ya se meten a la ducha y empiezan a jugar con el agua caliente, con sus juguetes y con todo, ahora no quieren salir de la ducha. Entonces es una pelea para que entren en la ducha y luego es otra pelea para que salgan de la tina o de la bañera. Bueno, con la integración emocional sucede algo por el estilo. Primero, tienes la negación de no querer entrar a sentir el dolor. Pero cuando entras, no quieres salir. ¿Se dieron cuenta? Cuando les digo, ok, ahora respira, deja ir el tema y tú, no quiero dejar ir el tema. Digo, sonríe, no quiero sonreír. Miedo. No, espérate. Ahora terminó la integración. Tenemos que cerrar la integración. Todas las integraciones se terminan con cara sonriente. Y ahora terminé. Y en otro momento, ya bien sea esta tarde, mañana, voy a sentarme a hacer otra integración emocional del miedo. Y así, poquito a poco, vamos a ir avanzando y avanzando. ¿Vale? Entonces es muy, muy, muy importante. Además, hay otro motivo. Si no haces las caras sonrientes y solamente integras sin esa parte, cada vez que te miras vas a ver partes negativas y de dolor en ti y vas a generar una idea confundida de que en ti todo está mal. Y eso no es cierto, les prometo que no es cierto. Por muy mal que estés, no tienes en ti más mal que bien. Entonces, el hacer las caras sonrientes al finalizar nos hace que también sintamos que el esfuerzo que estamos haciendo, la terapia que estamos realizando, también es positiva, nos aporta algo que nos deja con un buen sabor de boca, nos permite luego continuar con otros aspectos de la vida. Así que háganlo, ¿vale? Ya no sé cómo convencerles y venderles de mejor manera las caras sonrientes. Bien. Hay algunos miedos que se solucionan integrándolos al 100%. Hay otros miedos donde por mucho que lo integres o hagas cualquier tipo de terapia, porque todas funcionan por el estilo, hay una pequeña parte de ese miedo, de esa incertidumbre que no se va. ¿Por qué no se va? Bueno, es bien sencillo. El miedo es a lo desconocido. Como no conozco lo desconocido, esa pequeña incertidumbre permanece ahí. Voy a poner un ejemplo general. Supongamos que tuviese miedo a hablar en público. Así que me pongo a integrarlo, y puedes hacer 428 millones de integraciones emocionales del miedo a hablar en público, que va a quedar ahí una pequeña cosita. ¿Por qué va a quedar ahí esa pequeña cosita? Porque hasta que no vuelvas a hablar en público, no vas a saber si lo superaste del todo o no. Y tienes la duda, la incertidumbre de qué tan bien integré, qué tanto resolví, qué tanto. Y queda esa pequeña incertidumbre. Entonces, hay algunos miedos a los que después de haberlos integrado, nos tenemos que exponer para terminar de superarlos y de conquistarlos. No soy partidario de las terapias de shock. No son buenas. En la inmensa mayoría de los casos causan un trauma o una retraumatización si previamente había un trauma. ¿Qué son terapias de shock? Pues por poner un ejemplo, alguien que tiene miedo a las alturas lo exponen a un lugar alto. Alguien que tiene miedo al mar lo meten al mar. No estoy a favor de ese tipo de terapias porque causan un shock
que no es bueno. Yo estoy a favor de ir conquistándolo poquito a poco, sin prisa. Supongamos, como están poniendo, voy a usar el ejemplo de alguien que lo comentó, que le tienen miedo al mar. Bueno, hay una realidad. El mar es peligroso, tiene muchísima más fuerza que la que nosotros podamos tener aun cuando seamos muy buenos nadadores. Así que hay que ser muy prudente con el mar, pero no es bueno que entres al mar siempre con miedo. La parte de prudencia te va a permitir darte cuenta que si hay mucho oleaje, no te metas en el mar y no te alejes, etcétera, etcétera. Pero lo que haces es primero integras el miedo que tienes al mar. Y cuando sientes que lo has trabajado un montón, que lo has integrado, que ya te sientes mucho mejor, das un pequeño paso. Vas a la playa y te acercas a la orilla y según te vas acercando a la orilla vas viendo dónde se detona tu miedo. Donde se detone tu miedo, ahí paras y haces tu integración emocional. Integraste y disolviste ese miedo, das un pasito más, incluso si todavía a lo mejor ni siquiera has tocado el agua, a lo mejor estás a 20 metros del mar, del agua. Entonces continúas avanzando hasta que toques el agua con tus pies y ahí vuelves, integras de nuevo el miedo y así vas avanzando poco a poco, siempre asegurándote en el caso del mar que sea en una zona tranquila, donde no haya oleaje, nunca ir donde no hagas pie, pero te vas exponiendo poco a poco. ¿Vale? Te dan miedo los lugares cerrados, pequeños, la claustrofobia. Entonces, empiezas en una habitación que te dé un poquito de miedo, no mucho, solamente un poquito. Y en esa habitación que te da un poquito de miedo, ahí haces lo que te acabo de enseñar. Estoy a salvo, no hay peligro, estoy consciente, siento mi miedo, no creo en el drama. Cuando estés en paz en la habitación de ese tamaño, te vas a una habitación tantito más pequeña. Y así un poco más pequeña, y así un poco más pequeña, hasta que seas capaz de hacerlo en el ascensor o en el cuarto de baño. Lo mismo con el miedo a la oscuridad. ¿Tienes miedo a hablar en público? Exactamente lo mismo, lo integras y luego haces una prueba con gente de tu más absoluta confianza y se los expresas. Chicos, ustedes son mis amigos, confío en ustedes, tengo miedo a hablar en público y necesito irme exponiendo poco a poco. Y entonces, delante de ellos, das una pequeña plática, hablas de algo y miras a ver cómo te sientes, los sudores, empieza todo esto. Y así vas poco a poco. ¿Qué es miedo a volar? Bueno, empiezas viendo una película de un avión o recordando situaciones donde tú estuviste en el avión. Luego, si por lo que sea tienes que volar, te vas acercando por el pasillito ese que te va llevando hacia el avión, vas viendo cómo te vas sintiendo, ¿vale? Y vamos conquistando los miedos de a poquito. ¿Tienes miedo de decirle a alguien que te gusta? Bueno, empiezas poco a poco y lo primero que haces es saludarle y sonreírle. Integras ese miedo. Si te da vergüenza es otra cosa, lo veremos la semana de la vergüenza. Pero entonces integras ese miedo de saludarle, integras ese miedo y nos vamos exponiendo con absoluta prudencia, con absoluta responsabilidad y con absoluta seguridad. No quiero que nadie se arriesgue más de lo necesario. Y prefiero ir pasito a pasito y muy pequeños pasitos a que se pasen. O sea, ¿tienes miedo a la soledad? Bueno, lo integras y luego te vas un día al cine solo, sola. Y miras a ver cómo te sientes en el cine solo, sola. En el cine es un buen paso porque solamente te sientes mal mientras la luz está encendida. Cuando la luz se apaga, ahora crees que nadie se estaba dando cuenta. De antes tampoco nadie se estaba dando cuenta, pero te ayuda. Bueno, entonces, cada uno de ustedes va a buscar alguno de esos miedos y cómo puedes afrontar y traspasar un poquitito ese miedo. Aquel poquitito con lo cual tú te sientas seguro y confortable después de haberlo integrado. No lo hagas antes porque va a ser mucho más doloroso. ¿Vale? Entonces, primero integramos y luego afrontas un poquitito ese miedo. Y ustedes deciden cómo lo van a ir avanzando en cada una de las situaciones. Bien, 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 bien. Estoy revisando mis notas para ver si se me queda algo por explicarles o comentarles. Y no. Entonces,
Así me quedó una cosa. Durante las próximas clases, de hecho durante todo el curso, vamos a realizar dos tipos de integración. Y cada uno de ustedes va a ver que a lo mejor una se le hace más sencilla que la otra. En ocasiones, vamos a integrar un miedo en específico, como los ejemplos que he estado poniendo ahora. Pero luego lo vamos a alternar con lo que va a ser el miedo en general. ¿Qué quiere decir esto de miedo en general? A veces simplemente sientes miedo y ni siquiera hay un motivo, no hay una razón, es simplemente miedo en general. Entonces, cuando integramos el miedo de una situación, estás integrando ese miedo. Pero cuando integramos el miedo en general, estás integrando la N cantidad de toneladas de miedo que pueda haber en tu interior. Entonces, durante esta semana vamos a alternar. Y un día vas a integrar un miedo de la lista que realizaron la semana pasada y al día siguiente vas a integrar miedo en general. ¿Cómo se integra el miedo en general? Lo explico en la segunda clase de esta semana, pero básicamente simplemente conectas con el miedo en general y haces tu integración emocional. Y mientras estás haciendo la integración del miedo en general, te van a venir diferentes situaciones de miedo. Está bien que tomes conciencia, pero no te enganches en ella. Por ejemplo, digo, ok, voy a integrar el miedo en general. Siento el miedo, estoy consciente del miedo y me viene, tengo miedo a enfermar. Ok, tomo conciencia, pero no me quedo enganchado en el miedo a enfermar. Sigo sintiendo miedo en general. También tengo miedo a perder mi trabajo. Vale, ok, está bien, continúo, pero no me engancho en ese. También tengo miedo de que le pase algo a mis papás. Ok, está bien, y continúo. Y en el miedo en general no nos vamos a enganchar en ningún tema. Es solamente sacar fuera de nosotros miedo, 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 aunque no sepas ni de dónde viene. Luego entonces al día siguiente, un miedo en específico puede ser el mismo que hace 2 días o puedes elegir uno nuevo. Eso lo decides tú. Y así es como vamos a ir avanzando. Un día integración del miedo en general, un día particular, general, particular, general, particular. Recuerden siempre que el día antes de mi clase tienen que tomárselo de descanso, no hacer ninguna tarea, para que eso les permita refrescarse, regenerar el cerebro, el sistema nervioso, el sistema emocional, para cuando viene mi nueva clase. Bien, entonces les comento las tareas o los ejercicios recomendados para esta semana. El primero es integrar un día menos general, otro en particular. Siempre viene la duda de ¿por cuánto tiempo lo tenemos que integrar? Eso depende de ustedes, ¿vale? Ustedes tienen que verlo. Mi consejo es no ser duros con ustedes mismos, de que tienes que estar un tiempo ahí determinado. Según avance el curso, vamos a ir aumentando los tiempos de integración, ¿vale? Así que tú empiezas el tiempo que tú quieras, que a ti te apetezca, y en el mismo momento en el que te apetezca dejarlo, ahí le paras, cara sonriente, se acabó, tarea hecha hasta el día siguiente, ¿vale? También les recomiendo que lo hagan siguiendo mis vídeos, el de ahora, o esta transmisión, quiero decir, o la segunda clase del día de hoy, ¿vale? Porque como yo les voy guiando, les ayuda a permanecer ahí, les ayuda a que permanezcan en conciencia y haciendo el ejercicio. Más adelante ya empezaré a irles guiando para que lo puedan ir haciendo solos. Para aquellos de ustedes que se sientan inseguros, utilicen mis vídeos, para eso están. Por supuesto, todos los terapeutas del equipo, todos los profesores van a estar guiándoles y hablando del miedo durante toda esta semana y van a hacer N cantidad de integraciones del miedo con ellos durante toda esta semana. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Déjenme que mire. Vamos a continuar practicando alrededor de unos 5 minutitos. Estoy consciente de que estoy consciente para que precisamente aumentemos esa capacidad, como les dije la semana pasada. Cuanto más desarrolles esa capacidad, más fácil es la integración, menos tiempo te va a requerir integrar. Luego, la tercera tarea es tomar conciencia, no es necesario que lo apunten, pero pueden, de en qué situaciones y de qué manera el miedo te ha ido condicionando, tomando decisiones por ti o limitando tu vida. Y la última es afronta un pequeño miedo, aunque sea un pasitito, lo integras y luego das ese pasitito, ¿no? Quizás para algunos de ustedes ha sido el tomar este curso y todo el miedo a la tecnología, no saber cómo funciona, perder tus clases, quizás ese haya sido ya un primer pasito. Entonces,
puede funcionar para aquellos de ustedes que les cuesta mucho toda la parte tecnológica. Entonces, esto es todo por mi parte. Nos vemos la semanita que viene.